Yo soy Katy y este es mi podcast Mujer.love, un espacio creado por mujeres para mujeres en el que podamos crecer, aprender, evolucionar y trascender juntas. Donde abarcaremos temas como maternidad, sanación, sexualidad, crianza, nutrición, emprendimiento, emociones, espiritualidad, crecimiento personal y mucho más. Un espacio en el que te puedes sentir segura, apoyada y acompañada en el camino hacia encontrarte a ti misma y descubrir tu potencial. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy bien, aquí haciendo mi segundo episodio solita. Y en este episodio les quiero contar algo en relación a la maternidad. Yo empecé una búsqueda espiritual, digamos, o a investigar más bien sobre cuestiones espirituales y qué era la meditación y comencé a meditar, ya hacía yoga. Yo comencé a hacer yoga a los 15 años, pero lo hacía como de una manera muy física. No le había encontrado el sentido espiritual, ¿no? Y luego a los 17 años, pues me sentía un poco perdida y no entendía por qué. Y llegaron a mí algunas cositas, algunas informaciones, digamos, sobre espiritualidad y sobre meditación. Y comencé a investigarlas por mi cuenta. Y comencé a aprender a meditar y a calmar mi mente y a concentrarme. Pero todavía de una forma muy inmadura. Pero estas prácticas me ayudaron a crear una personalidad muy particular. Yo conecté mucho con mi sombra en ese momento, podía adquirir la capacidad de entender mis pensamientos, de escuchar mis pensamientos y de prestarles más atención, saber de dónde venían mis pensamientos, a qué emoción se conectaban, qué acciones me llevaban a tomar, qué creencias me llevaban a tener. También desarrollé muchísimo la paciencia. De hecho, recuerdo que mis amigas me decían todo el tiempo que, wow, que qué paciencia tenía, cuánta paciencia tenía. Tenía la capacidad de estar en el momento presente, de esto que llaman mindfulness. Tenía esa capacidad de estar en el momento presente, de concentrarme en lo que hacía. Y la verdad es que tenía una energía bastante sutil, bastante de luz. Y esto me lo decían los demás, no es algo que yo me haya adjudicado así como así. En fin, que durante muchísimos años, pues consideré que mi práctica espiritual era muy poderosa, que mi nivel de conciencia era muy elevado y que todas estas prácticas y herramientas pues me brindaban la capacidad de mantener estados mentales, emocionales y energéticos bastante equilibrados. Hasta que me convertí en mamá. Cuando me convertí en mamá, pues me encontré de frente con una realidad que nunca había experimentado. Tener un hijo no es tarea sencilla, porque bueno, los hijos son el reflejo de nosotras mismas, son nuestro espejo más claro y cristalino. Y bueno, a pesar de que yo había leído muchísimo de que mi capacidad de enfrentarme a mi propia sombra y de lidiar con eso, pues me iba a ayudar muchísimo a lo largo de la maternidad, pues la práctica es diferente. Cuando uno de verdad se encuentra con esa sombra y empiezas a encontrar esos lugares más oscuros y además cosas también muy antiguas de mi infancia, de mi adolescencia, en fin, que uno empieza a hacer como o sea, te ves obligada, digamos, a hacer una revisión consciente de toda la historia de la vida para poder enfrentarte a ciertas situaciones emocionales muy potentes. Cuando una persona con la que convives te lleva a tus límites constantemente, como sucede mucho con los hijos, pues se puede volver muy tormentoso, ¿no? Cuando una personita, por ejemplo, durante más de un año y medio no te deja dormir bien, no duermes una noche entera, durante más de año y medio, pues empieza a afectar mentalmente, emocionalmente. Cuando esta personita empieza a tener rabietas, por ejemplo, empieza a tener desbordes emocionales constantemente, pues te lleva a tu límite también, porque bueno, en un principio, pues nada, uno que ha leído y que está informado, pues sabes que tienes que darle espacio, que tienes que conectar con su emoción, cuando él te permita hablarle, tratar de explicarle la emoción,
situación, por qué no le estás permitiendo o por qué no puede hacer lo que quiere hacer. Por ejemplo, si está frustrado por no hacer algo, porque no puede hacer algo, pues explicarle por qué no lo puede hacer con toda la calma del mundo, con todo el amor del mundo, hasta que se calma y te permite nuevamente cogerlo en brazos y la situación se calma. Pues sí, eso funciona, pero cuando estos desbordes emocionales surgen varias veces al día en diversos lugares, a veces públicos, o cuando tú estás cansada, cuando no tienes ganas de lidiar con sus desbordes emocionales, cuando estamos, no sé, en luna nueva y nos está afectando emocionalmente y estamos en nuestro lado más introspectivo, más meditativo y de repente suceden este tipo de desbordes emocionales 2 y 3 veces en un día y tú lo último que quieres es lidiar con eso, pues afecta. Afecta mucho y bueno, yo empecé a darme cuenta de que no tenía la paciencia que yo creí que tenía, que no me había enfrentado a mi sombra como yo pensé que me había enfrentado antes de tener a mi hijo. Y si bien es verdad que todas estas herramientas que yo he ido adquiriendo durante mi vida, a lo largo de mi vida, me han ayudado muchísimo y me ayudan muchísimo saber que tengo que desconectar, que tengo que separarme de la emoción, que tengo que entender el sentimiento para no dejar que la emoción me afecte, que si me detengo y respiro profundo, eso me puede ayudar, etcétera. También es cierto que es un trabajo del día a día y que es difícil y que es duro. Gracias a esto, yo he descubierto 3 virtudes que deben tener las madres y que en las que yo he ido trabajando, que te puedo decir que me han salvado la vida. Desde que las pongo en práctica cada vez más seguido, las cosas van muchísimo mejor y funcionan muchísimo mejor. No te voy a decir que soy la señora de la conciencia, ni que tengo el espíritu sumamente elevado y que todas estas virtudes que te voy a decir ahora las pongo en práctica absolutamente siempre, porque es mentira. Pero la verdad es que, bueno, las virtudes son hábitos y los hábitos requieren práctica. Sí te puedo decir que soy consciente de ellos. Entonces tengo la capacidad de darme cuenta cuando no estoy tomando la actitud correcta, frenar y decir, ya va, haz estas cosas que te voy a explicar ahora. La primera virtud es soltar el control. Una de las cosas que aprendemos en la vida por cuestiones de defensa propia es a controlar. Cuando nosotros controlamos las situaciones nos sentimos seguros, nos sentimos más plenos y nos sentimos respaldados, nos sentimos resguardados. ¿Qué pasa? Que con los hijos intentamos también tener el control, tomar el control de la situación. Soltar el control viene desde el embarazo y desde el parto. Durante el embarazo uno experimenta muchísimas sensaciones, muchísimos cambios, una transformación que va desde el cuerpo, la mente, el espíritu, la energía. Este cambio sucede tan rápido que a veces a muchas nos puede impactar, nos puede chocar. Cuando soltamos el control, pues vivimos embarazos mucho más tranquilos, mucho más relajados y en absoluta confianza de lo que está sucediendo. En el parto lo mismo. Uno de los secretos del parto es soltar el control de lo que está sucediendo, entregarse a lo que está sucediendo. Entonces, si ya desde el embarazo y el parto comenzamos a poner esto en práctica, pues quizás cuando tengamos a nuestros hijos ya será un hábito un poquito más desarrollado. ¿Por qué? Porque los bebés y los niños no tienen nuestros ritmos y no los entienden. Entonces, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y mi hijo quiere detenerse en cada tienda, quiere hablar con cada persona, quiere brincar en cada charquito, quiere entrar en la tienda del chino porque sabe que está full de pelotas, pero yo estoy apurada porque tengo que ir al supermercado y tengo el tiempo contado. Si yo tomo el control de la situación, al final lo que voy a hacer es generarle ansiedad a mi hijo porque le voy a decir todo el tiempo y constantemente, apúrate, vámonos, 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 vámonos. No le voy a permitir que él experimente, que él explore a su ritmo. Y voy a terminar probablemente cogiéndolo en brazos de mala manera y llevándolo. Y entonces él va a terminar con ansiedad, yo voy a terminar estresada y al final el paseo se volvió un desastre. En cambio, cuando yo suelto el control, ¿qué hago? Si sé que tengo que llegar a tiempo a algún lugar, pues salgo con más tiempo, porque yo sé que con mi hijo necesito más tiempo, porque él se para, porque él brinca en los charquitos, porque él quiere hablar con todo el mundo y entrar en todas las tiendas.
Entonces, obviamente, tratamos de llegar a un consenso, ¿vale? No vas a entrar en todas las tiendas, no vas a brincar en todos los charquitos, pero bueno, vas a brincar en algunos y así tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero. Soltar un poco el control. Para comer, lo mismo. Si no te provoco, hoy te serví brócoli y no te provoco comértelo, no te lo comas, no pasa nada. Si hoy no quieres cenar, no cenes, no pasa nada. Y si después, justo a la hora antes de dormir, te provocó tomarse un vaso de leche caliente, yo te doy tu vaso de leche caliente y no pasa nada. Entonces así vivimos todos un poquito más tranquilos. Para dormir, lo mismo. Mi hijo ahorita está pasando por una etapa en la que a veces hace siestas y a veces no. Claro, al principio, pues mi esposo y yo contábamos con las siestas como tiempo para nosotros, para poder relajarnos y para tener breaks durante el día, que son necesarios, muy necesarios. Y claro, durante los primeros días que no hacía siesta, pues queríamos tomar el control de la situación, entonces lo llevábamos a la cama, yo me acostaba en la cama, me hacía la dormida, muchas veces llegué a forzarlo a acostarlo al lado mío para que se durmiera, esto le causaba mucha más ansiedad y al final, después de 2 o 3 días, dijimos, mira, no podemos hacer esto porque al final le va a tener miedo a la cama y no es lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Soltamos el control. Si un día no hace siesta, no hace siesta. Si un día hace siesta, pues hace siesta y no pasa nada. Y felices con lo que sea que pase. La segunda virtud que he venido trabajando y desarrollando es el no tener expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas? Las expectativas están bien porque son como pequeñas metas. Bueno, yo espero esto de esta situación y eso está muy bien, pero siempre entendiendo que las expectativas causan frustración. ¿Qué pasa? Que cuando yo planifico algo y eso no sucede como yo quería que sucediera, me frustro y entonces esa frustración me causa ansiedad o me causa rabia o me causa descontento que yo le voy a transmitir a mi hijo. Recordemos que ellos también son un espejo de nosotros y lo que nos pasa a nosotras les pasa a ellos. Entonces, si yo estoy frustrada, si yo empiezo a tener una rabieta porque no hicimos lo que yo quería que hiciéramos, pues él lo va a sentir y él también va a tomar actitudes que al final van a desencadenar toda una batalla que era totalmente innecesaria. Esto también sucede con la alimentación. Pues, yo tengo las expectativas de que mi hijo coma las 5 comidas al día y entonces en cada comida él va a comer proteína, carbohidrato, vegetales y fruta. Pero entonces durante una semana a él no le provocó comerse ni los vegetales ni la fruta. ¿Qué pasa? Que empiezo yo a angustiarme y empiezo yo a decir, uy, pero entonces este niño no va a adquirir todos los nutrientes que necesita. Entonces yo soy una mala madre porque no lo estoy alimentando bien. Entonces, no, la nutrición, por dar un ejemplo, es algo que se adquiere, es un hábito que se adquiere a largo plazo. Si él come bien constantemente, pues porque una semana o incluso un mes no se coma lo que yo estoy esperando que se coma, no pasa nada. Y además así les damos a ellos la sensación de libertad y de seguridad y de confianza en ellos mismos. Ellos necesitan desarrollar esa confianza en ellos mismos y ellos la desarrollan gracias a que nosotros les damos esa confianza. Igual cuando sea más grande. Si yo empiezo a practicar ahora, desde que él es pequeñito, el hábito de no tener expectativas, más adelante, cuando él sea más grande, tampoco las voy a tener y eso no le va a crear ansiedades. Por ejemplo, hay muchos padres que tienen las expectativas de que su hijo juegue al fútbol porque a ellos les encanta el fútbol o que sus hijos sean artistas, que desarrollen la parte creativa al máximo porque les parece que es lo más importante o que sus hijos sean científicos, o que sus hijos sean sumamente ordenados, etcétera. Se pueden crear muchísimas expectativas que al final, si no se cumplen, crean frustración y esa frustración se va a transmitir a los hijos y ahí podemos desarrollar una cantidad de cosas que no queremos desarrollar en ellos porque no solo va a haber frustración, sino que ellos van a querer cumplir nuestras expectativas y al final comenzar incluso a tener estilos de vida que no van de acuerdo con ellos, simplemente por el hecho de complacernos a nosotros. Y la tercera virtud que creo que es súper importante y que para mí ha sido clave es el mindfulness. Esto es estar presente en el momento, en el ahora. ¿Qué pasa? Nuestras mentes
están entrenadas o se han desarrollado para estar muchísimo más en el pasado o en el futuro. Estamos constantemente pensando en lo que pasó, en lo que pudo haber sido, en qué pasó, qué pasa si no hubiese hecho las cosas así, o gracias a que hice las cosas así, entonces ahora estoy. Pero eso es estar pensando constantemente en el pasado. Y si no, estamos pensando constantemente en el futuro. Estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, en dónde queremos estar dentro de un año, en qué vamos a hacer con el sueldo cuando nos los paguen a fin de mes, en cómo va a ser cuando mi hijo tenga 15 años, cómo va a ser el verano, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. ¿Qué pasa? Que no estamos en el momento presente y se nos ha olvidado que el momento presente es realmente el único momento que existe. Y si no estamos aquí y ahora, en realidad no estamos viviendo. Si te pones a ver y no has estado nunca en el momento presente, en realidad nunca has disfrutado de los momentos. Al final vives de los recuerdos y de las expectativas. ¿Qué pasa? Que los hijos, los niños, viven constantemente en el momento presente. Están constantemente en un estado hipnótico, prácticamente. Todo lo que ellos viven y experimentan es el ahora. El futuro no existe y el antes no existe, el pasado no existe. Por eso es que ellos no tienen la concepción del tiempo. Tú le puedes decir a tu hijo, nos vamos en 5 minutos, que para él es lo mismo como que nos vamos ya o como que nos fuimos mañana. No tienen la concepción de tiempo porque siempre están en el momento presente. ¿Y qué pasa? Que ellos constantemente nos están demandando a nosotros que también estemos en el momento presente, porque es la única manera de disfrutar y de conectar realmente con ellos. Cuando nosotros estamos en el momento presente, por ejemplo, nos sentamos a jugar con ellos y de verdad nos sentamos a jugar con ellos y estamos concentrados y conectados con el juego, ellos lo notan, entonces ellos se sienten en paz y al final nosotros también. La verdad es que para mí estar en el momento presente con mi hijo ha sido el hábito más bonito y más grande que he adquirido desde que soy mamá, más importante, porque puedo realmente conectar con él, puedo realmente estar con él. Y entonces si estamos paseando en bicicleta, pues estoy ahí con él y le estoy hablando y le estoy cantando y no estoy pensando en cuando lleguemos al lugar al que vamos a ir. Porque además, como dije antes, con los hijos, los planes pueden cambiar en cualquier momento. Y eso también es bonito, estar abierto a que los planes pueden cambiar en cualquier momento. Esta habilidad yo la empecé a desarrollar incluso cuando él era muy pequeñito y yo le daba pecho, porque yo me di cuenta de que, por ejemplo, para dormirlo en las noches, si yo me sentaba en la cama y le daba pecho, pero estaba con el teléfono, con el móvil, a él le tomaba más tiempo dormirse y estaba inquieto y se cambiaba de pecho y luego otra vez. Entonces me di cuenta de que si yo dejaba el móvil de lado y cerraba los ojos y utilizaba esos momentos como momentos de meditación, momentos de conexión con él, de vivir lo que estaba pasando, se dormía súper rápido, porque al final ellos se dan cuenta cuando nosotros estamos allí. Recordemos que los niños y los bebés son seres sumamente sensibles y ellos se dan cuenta de todo lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, viviendo, experimentando. Entonces, si estamos allí con ellos, ellos lo sienten y ellos lo saben. Entonces, él también ha aprendido a demandar mi atención y yo he aprendido a dársela sin que él me la pida. Y yo les voy a dar aquí un bonus de virtud, una virtud más en la que he estado trabajando últimamente y que ha sido muy, muy, muy poderosa, es el aprender a confiar en el universo. Esto que en inglés se dice surrender, como entregarse, rendirse. Los últimos meses de mi vida fueron un poco estresantes, como ya les he ido contando. Han habido muchísimos cambios que no estábamos esperando. ¿Ves? No tener expectativas, soltar el control y vivir el momento presente. Pero bueno, de todos modos fueron meses muy estresantes, muy agobiantes. Dejamos de tener ingresos económicos. Sucedieron muchísimas cosas. Y desde hace aproximadamente un par de semanas, más o menos, comencé a poner en práctica este hábito que les estoy diciendo, que es el de confiar en el universo. Yo ya manifesté, yo ya proyecté eso que yo quería. Yo me siento una persona sumamente abundante,
a pesar de que quizás en este momento para muchos yo pueda tener carencias, incluso para mis propias creencias de hace unos meses atrás. Yo me siento y me considero una persona abundante y yo he hecho muchísimas meditaciones de abundancia y de proyecciones y ya esas proyecciones están allí. Yo las expuse. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Confiando en el universo. Esa energía ya está allí, ya existe. El tema de la abundancia es un tema muy complejo, que bueno, no voy a entrar en él en este momento, pero la abundancia real solo se puede dar cuando nosotros nos sentimos realmente abundantes. Pero de verdad, no solamente cuando lo pensamos, es una energía, es una cuestión energética. Nosotros somos seres energéticos y nuestra energía es magnética, de forma que la energía que estemos proyectando es la energía que vamos a recibir de vuelta. Y eso es lo que sucede con la abundancia. Y con esto no me refiero, con esta habilidad de confiar en el universo, no me refiero solo a la abundancia, me refiero al todo. Por ejemplo, mi hijo está pasando por una etapa en la que se despierta varias veces a lo largo de la noche y lo que quiere es acurrucarse conmigo y dormir pegadito a mí. ¿Qué pasa? Que cuando él duerme tan pegadito a mí no me deja dormir, porque él se mueve mucho y yo pues no trato de no moverme para no hacerle daño, entonces no duermo bien, no descanso. Ahora en este momento del embarazo tengo mucho insomnio, entonces no le hago mucho caso, pero durante las primeras noches traté de evitar que mi hijo se acercara a mí y que durmiese acurrucado a mí, porque como ahora va a venir un nuevo bebé dentro de unos meses que también va a dormir conmigo, pues yo no quería que mi hijo mayor se acostumbre a estar acurrucado a mí cuando probablemente si él se despierta en el medio de la noche y yo le estoy dando pecho al otro bebé, pues va a haber ahí un momento de tensa, de incomodidad en la que él se sienta excluido. Y entonces decidí que lo mejor era que no se acostumbrara a dormir pegado a mí, pero él sigue insistiendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Soltar el control y confiar en el universo y simplemente, si esto es lo que él necesita en este momento, pues yo se lo voy a dar. Vivir el momento presente, que duerma acurrucado a mí y ya lo que venga, vendrá cuando esté el otro bebé dentro de unos meses. Ya veremos qué pasa. A lo mejor él se adapta solo, a lo mejor él no se siente excluido, a lo mejor empieza a dormir toda la noche de nuevo, a lo mejor esto es solo una etapa. No crear expectativas porque generan frustración. Al final todas estas virtudes se vuelven un ciclo y si las ponemos en práctica todas, pues nos damos cuenta de que nuestro día a día puede mejorar muchísimo. Y yo hice esto en base a la maternidad porque la maternidad es la que me ha regalado la habilidad de ver esto con más claridad, pero la verdad es que estos son consejos para todo el mundo, para la vida en general, para el día a día, sea lo que sea que hagas, seas o no seas madre. Se trata realmente de ir identificando los momentos en los que estás tomando el control, en los que estás creando expectativas, en los que no estás en el momento presente. Las virtudes son hábitos y los se ponen en práctica y se desarrollan con el tiempo. Muchas veces queremos controlar situaciones en las que es fácil notarlo, pero muchas veces lo hacemos con tonterías muy chiquititas, pero no te agobies. Es algo que se pone en práctica, es algo que a medida que vayas siendo más consciente de ti misma, pues irás notando. Y bueno, lo ideal es pues sencillamente primero poner la intención, ¿no? Entender qué es tener el control de las situaciones, si eres así o no eres así, si lo haces constantemente, no lo haces constantemente, si normalmente tienes expectativas de situaciones, de personas, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres o de situaciones en general del día a día, si vives en el pasado, si tu mente más bien está constantemente pensando en el futuro. Se trata de conectar con la intención y luego poco a poco irlo poniendo en práctica. Yo te aseguro que a medida que que eres más consciente de esto y de estos conceptos y de que empiezas a notar cuándo lo haces y cuándo no, pues vas a empezar a desarrollar la práctica y eventualmente lo vas a notar muy rápido, lo vas a pillar muy rápido y vas a ser capaz de cambiarlo. Así que recuerda, soltar el control, no tener expectativas, vivir el momento presente y confiar en el universo.